Hace mucho tiempo le decía a algunas personas que por lo general vienen con planes y proyectos y dicen, óreme por favor para que Dios bendiga mis planes y mis proyectos. Y siempre opiné lo mismo. ¿Qué tal si le pedí los planes y los proyectos a Dios, que ya vienen bendecidos de origen? No sé, ¿para qué hacer tanto lío de hacer toda una historia y después decirle, Señor, bendecí esto? Y Dios dice, mira, no, esto no. Entonces, es mucho mejor decirle, Señor, guíame. Y para esto, ese concepto, ¿no?, de mirar con los ojos del Señor, aprender a descubrir la realidad con los ojos de Jesús. Eso es algo muy fuerte. La realidad no se mira de la misma manera. La verdad no es la verdad que te muestran algunos. Ayer un amigo me mandó algo de Facundo Cabral que decía, un reportaje, donde le decían a Facundo, dice, ¿cómo se puede ser feliz con las noticias que trae la realidad? Y él le dijo, no, esa es la realidad que te muestran, porque todos los días nace una mariposa. Y los elefantes siguen siendo elefantes, y el Río de la Plata sigue yendo en la misma mano, no ha cambiado de mano. Es decir, hay que ver qué realidad te está mostrando y qué es lo que estás pensando. Obviamente, eso es una visión muy filosófica y primaria de la vida. Si empezás a regar con glifosato, no va a haber más mariposas. Se cae de maduro eso, ¿no? Entonces uno cambia la manera de pensar y dice, ¿cómo hacemos para que sigan naciendo mariposas? Y entonces empezamos a mirar las cosas al revés. Es decir, venís a Dios y le decís, Señor, bendecime la cosecha que planté con glifosato, Dios te va a decir, anda a pedir a Monsanto que te bendiga. O a Bayer, que es bueno. ¿Está? Pero yo no. ¿Por qué? Y porque yo estoy en contra de eso, mijo. En esta teología de Bordes que nosotros creemos y desarrollamos cada vez con mayor profundidad, porque las situaciones que van aconteciendo nos van haciendo estar más firmes en este concepto. El primer amor, nosotros decimos bordes entre dos amores, el primer amor, el amor a Dios, no significa solamente amar a Dios, sino significa también amar a todo lo que Él creó y no es humano. Toda la creación. No lo humano, porque ese es el segundo amor, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces son los dos bordes. Pero yo no puedo pensar que Dios me va a bendecir si yo estoy destruyendo lo que Él creó y le pido a Dios, bendecime, bendecime. Y Dios me va a decir, está difícil. Está difícil. Y esto lo digo porque yo estoy viendo en estos días como hay una división cada vez más fuerte entre las dos mujeres del Apocalipsis, capítulo 12, el capítulo 18. La mujer perseguida, aquella que nunca es alcanzada, sino que cuando el dragón echa un río de agua para destruirla, Dios le da alas de águilas para que vuele y Dios abre la tierra para que se trague ese río. Ella aparece como desprotegida, como solitaria. Está sola en el relato, no tiene compañía. Sin embargo, la otra, la gran ramera, del capítulo 18, dice que está acompañada por los príncipes, los mercaderes y todos los marinos mercantes, que son los que la van a llorar cuando cae. Y encima dice que adentro de ella hay pueblo de Dios, por eso el grito, salid en medio de ella, pueblo mío, salid en medio de ella. Entonces, ahí se me ocurre o se me planta delante de mi
de mi mente, si la gente es consciente dónde está. Y cuando uno analiza y dice, bueno, mire, la gran ramera no es grande porque mida 5 metros de altura, sino porque tiene un poder de seducción muy poderoso. ¿Y quiénes están con ella? El poder político, los príncipes, el poder económico, los mercaderes. Y todos los que realizan el transporte de las mercancías. Y uno dice, el mundo de hoy, ¿qué nos está proponiendo? El mundo de hoy, ¿qué nos está poniendo delante para que nosotros aceptemos o rechacemos? ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Cuál es mi posición? Ayer hablaba con unos amigos y decía, la cuestión no es aquellos que no pueden acceder a cierto tipo de prebendas o de situaciones que no son santas. El asunto es aquellos que pudiendo acceder, no lo hacen. Y esa es la santidad. Porque hay algunos que no llegan ahí, desearían poder llegar, pero hay otros que pudiendo llegar dicen no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y se quedan en una situación donde, como la mujer perseguida, aparentemente están solos porque te dicen nadie se quiere arrimar, te quedas en una situación donde decís, y ahora yo espero en Dios. Y acá hay un problema grave, por lo que acabé o por lo que empecé a decir. Cuando yo estoy consciente de lo que Dios quiere, cuando yo estoy consciente de lo que Dios hace, cuando yo estoy consciente de lo que Dios quiere que yo haga, y yo me muevo en el sentido de Dios, entonces se me abre un espectro que es espectacular. Se me abren los cielos. Usted lo canta conmigo. El cielo se abrió. Y el cielo se abre, ¿no? Y cuando el cielo se abre empiezan los milagros. Y entonces las situaciones que te presenta la vida, que son terribles, porque cada vez el avance de la maldad es mayor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en el celular, en el Twitter, sobre todo, en mi caso, me bombardean con avisos pagos, porque dice promocionado, que traen una noticia del diario Clarín, promocionan una noticia del diario Clarín, que dice que el glifosato es bueno. ¿Les llega a ustedes? ¿No? A mí me llegan, pero por lo menos 7, 8, 9 veces por día. Ayer hablábamos con unos amigos y hablábamos de cómo se va destruyendo, o sea, en un mundo donde cada vez hay más gente, hay menos oportunidades laborales. Por eso yo hablo del cambio económico que tiene que haber, de mentalidad económica, donde se tienen que generar puestos de trabajo a través de lo que siempre se criticó. Tienen que ser trabajos sociales. O sea, el Estado tiene que cumplir una función muy fuerte porque tiene que darle dinero a la investigación científica, darle dinero a la educación, darle dinero a todo lo que es el desarrollo de todo aquello que no es comercial. Desde todo el tipo de arte que no es comercial hasta los deportes que no son comerciales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que lograr que esa gente coma. Escuché ayer de un amigo una tesis de su hermano que tiene un doctorado en economía en Estados Unidos, y él decía, la forma que nosotros conocemos de relaciones laborales va a sucumbir en muy poco tiempo. Bien. Yo le dije a él, a mí no me importa la forma que tenga la actividad laboral. A mí me importa que la gente tenga comida arriba de la mesa. ¿Se da cuenta? Las formas pueden cambiar, pero lo que tiene que cambiar es el esquema de reparto del dinero. Porque si no se cambia eso, los pobres cada vez van a ser más pobres
y los ricos cada vez van a ser más ricos. Y los pobres van a ser cada vez mayor cantidad y los ricos van a ser cada vez menor cantidad. Porque se va a una tendencia de acumulación. Y cuando uno mira todo esto y dice, ¿y cómo se rompe eso, pastor? Si la codicia, si ellos manejan todo, si ellos manejan los medios de comunicación y la gente que está siendo perjudicada los está defendiendo a ellos. Como dice un amigo, en un síndrome de Estocolmo generalizado, ¿no? Donde se defiende a aquel que te está robando, que te está destruyendo, que te está matando. ¿Cómo se hace? Y ahí entramos nosotros. Es el espacio nuestro. Porque la iglesia entra no con armas humanas, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de... Miren, me cuentan en Ezeiza, una hermana se metió con todo a trabajar en sopa de letras. Su esposo no viene a la iglesia. Él no conoce al Señor, no tenía relación con él. ¿Vale? Porque esto de no conocer al Señor, a lo mejor lo conoce, pero todavía no se mojó los pies. Es así. Y empezaron a hablar con vecinos y los vecinos empezaron a donarles cosas para sopa de letras y empezaron. Y un vecino le trajo una bolsa de 50 kilos de harina, donde ella empezó a hacer panes y empezaron a repartir panes caseros entre la gente necesitada. Dice, Guillermo, hace 2 semanas que usan harina y la bolsa no baja. La harina no baja. Esto es lo que sucede. Y ahí es donde aparece la iglesia que dice, y nosotros nos divertimos en estas situaciones. No porque las situaciones sean para divertirse, sino porque vemos que la mano de Dios se extiende y entra en lugares y hace cosas que no son lógicas. Por eso me gusta tanto la explicación que da este amigo, que dice, Jesús no multiplicó los panes y los peces. Y es algo para entenderlo que parece pequeñito, pero que es muy, muy profundo. Porque lo lógico hubiese sido que Jesús orara, dando gracias por los panes y los peces, y se multiplicaran y tener delante de ellos toneladas de pescado, toneladas de panes, para alimentar una multitud de 5.000 hombres y no sabemos cuántas mujeres y cuántos niños. Sin embargo, no sucedió eso. Él agarró esos 5 panes y 2 peces y los partió. Y como dice la Biblia que eran pececitos, vaya a saber lo que le tocó a cada uno de ese pescadito. Y lo repartió. O sea, que lo dividió. Pero Jesús dividiendo, multiplicó. Y vos decís, ¿me parte la cabeza? Sí. Es que ese es Jesús, que hace cosas que no las podés explicar. Decís, ¿cómo puede ser? Él divide y come una multitud y sobran 12 cestas llenas. Y vos decís, ¿pero en qué cabeza cabe? En la de Jesús. Y yo tengo que llegar a tener la mente de Cristo. Entonces, el asunto no está en que el Señor piensa raro. El asunto es que yo tengo que llegar a el punto de acceder a ver la vida y a pensar conforme a lo que Jesús ve, piensa y hace. Y entonces ahí los milagros son permanentes, permanentes, porque Él está esperando que nosotros nos pongamos en sus manos y va a hacer milagros constantes. Su gloria está sobre nuestras vidas. Entonces, uno como cristiano llega ante la realidad y dice, lindo lo que están diciendo, pero lo que pasa es otra cosa. Amén. Ejemplo. ¿Se acuerda cuando fue la gripe del chancho? El N1H1. ¿Se acuerda de eso? Bueno, la gripe del chancho se curaba fácil. Vitamina A, vitamina C. Pero le vendieron al mundo, no a nosotros nada más, empaquetaron a un... Porque ahí estaba metido Donald Rumsfeld de Estados Unidos. Le vendieron un medicamento
el Tamiflu. Hasta nombre trucho tiene. Tamiflu. ¿No? Hasta nombre trucho tiene. Y Donald Rumsfeld, que tenía una licencia en un laboratorio chiquitito, en un día, escúcheme bien, en un día ganó $120 millones. Porque él le había vendido la patente a un laboratorio grande, Bagó, y entonces, como salió el gobierno de los Estados Unidos de la noche a la mañana sin la menor investigación y dijo, vamos a comprar 2 millones de dosis, esas 2 millones de dosis le representaban un ingreso a Bagó que estaba en el orden de los $1.200 millones. ¿Le queda claro? Y como este tenía el 10%, sin hacer nada más que firmar el decreto para comprarlo. O sea que le compraron a Bagó, que Bagó tenía un trato con él, no sé si me entiende cómo era el circuito, y de repente le cayeron $120 millones, le cayeron arriba de la mesa, dijo, Jehová provee. Y hago esta bromita porque hay muchos que vienen y te dicen, no, Dios me provee. Y te ponen cosas, ¿no? Te dicen cosas que aparentemente son buenas y son malas. Es como cuento yo que alguna vez, en uno de los testimonios que tomábamos, que la gente se paraba y contaba el testimonio en los cultos de oración, éramos pocos, podíamos hacerlo, ¿no? Entonces se paraban, contaban un testimonio y proponían el próximo cántico, ¿no? Entonces decía, y quiero alabar a Dios con el coro tal, con el himno tal, y ahí va. Y se cantaba. Esa era la dinámica, la liturgia de los cultos. Y uno una vez se paró y dijo, hermanos, doy gracias a Dios porque venía caminando y me encontré una piola. Tiré de la piola y venía un collar y adentro del collar venía una oveja. Dios me proveyó. Se había afanado una oveja. Lisa y llanamente se había robado una oveja y lo santificó de una manera. Entonces, yo escucho a algunos y cada vez que escucho a alguno que me cuenta algo así, yo digo, iba caminando y me encontré una piola. Te hablan de empresas, te hablan de esto, te hablan de otro, y digo, iba caminando y me encontré una piola, tiré de la piola y venía un collar. Y justo adentro, vaya a creer usted, justo venía una oveja. La oveja pasó, dijo, a ver, ¿qué es esto? Hizo así y se metió el collar adentro. Y la oveja se miró al espejo y dijo, qué lindo me queda. Entonces, algunas veces, yo tengo que venir y decirle a la iglesia, a ver, ustedes no pueden ser engrupidos, porque ustedes caminan la calle, porque ustedes evangelizan, porque ustedes saben lo que pasa, porque a ustedes no le pueden vender nada, porque ustedes saben. Y entonces, ¿cómo enfrentamos esa realidad? ¿Con armas humanas? No, con milagros. Claro, llega un momento en el cual Dios de repente dice, basta, y empieza a bajar la mano. Vamos a ver que esto va a ocurrir no en un largo tiempo. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando el pueblo empieza a reaccionar y a decir, Señor, líbranos. Y entonces Dios empieza a hacer milagros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que le quede a usted en el corazón? Miremos la vida con los ojos de Jesús. Quiero estar cerca de ti, quiero mirar la vida con tus ojos. ¿Vio cuando uno mira cualquier paisaje, cualquier situación, uno lo mira y otro está mirando lo mismo y de repente ve cosas diferentes y de repente te dice, no, vení, míralo desde acá. Y cuando lo mirás desde el otro lado, encontrás que la vista es diferente. De eso se trata la cosa. El mismo problema, la misma situación, vista desde la óptica de Jesús, se ve diferente. Y termino con esto. Un día, porque hay algunos que son miope. ¿Está claro? Yo soy miope, yo me saco los lentes, no veo.
viene Jesús y dice, muchachos, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Y salta Tomás, que estaba siempre, no miope, este era hipermiope. Lo mira y le dice, si duerme sanará. A ver, clínicamente hablando, ¿de dónde cuando alguien duerme se sana? O sea, ¿qué efecto terapéutico tiene el apolillo? Ya empezamos con que, y sacó una conclusión que es media rara. Si duerme, sanará. ¿Qué sé yo? Puede que sí, puede que no. Porque el sueño en sí mismo, sí, el descanso, sí, todo lo que vos quieras, pero el sueño no tiene un efecto terapéutico. Bueno, ya ahí entramos mal, entró mal ladeado ya, pero la banana la va a pisar más adelante, ¿no? Entonces Jesús lo mira y dice, es lindo, pero me salió miope, ¿no? Dijo, a ver, murió. Vamos a despertarlo. Y el miope de Tomás dice, vamos y muramos con él. Y yo me imagino la cara de Jesús, mirándolo, porque no crean que Jesús no sentía, dice la Biblia que cuando llegó Jesús a la tumba de Lázaro lloró. O sea que sus sentimientos estaban impactados y ahí nos enseña muchas cosas. Me enseña que lo que yo siento algunas veces no se corresponde con lo que yo sé. Y que mis emociones algunas veces tienen que ser dominadas por el conocimiento y tengo que creerle a Dios aunque no lo sienta. Que no es sentir lo que va a producir el milagro, sino que es Dios el que hace el milagro, aun cuando mis sentimientos están afectados. Pero eso es otro tema. Pero en ese momento, el pobre de Tomás estaba tan miope, no veía nada. No veía un cura en la nieve el pobre. Estaba mal. Mal. Y uno mira esto y dice, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces nos sucede así. Muchas veces nos pasa así. Voy a hablarle de otro hombre de la Biblia maravilloso. Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Y mirá, la tormenta fue tan grande que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero Dios le había mandado un ángel que le dijo, Pablo, se pierde el barco y no se pierde ninguna vida. Sin embargo, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Te das cuenta que algunas veces las circunstancias te presentan un panorama que no es el que te alienta para tener fe? Es así. En algunos casos es diferente, qué sé yo, David y Goliat. Todo el mundo dice, qué grande, David venció a Goliat, pero es que era lógico que venciera a Goliat. Es decir, hay ahí un error de interpretación. Todos creemos que el más grande es el más poderoso, y no siempre. El más chiquito fue más veloz, llegó primero a la línea de batalla, se serenó, bajó las pulsaciones, empezó a blandir la onda, y cuando se quisieron acordar le había pegado un piedrazo en la cabeza, pero eso lo hizo con osos antes, lo hizo con leones, lo dice la Biblia, cuidando las ovejas de su padre. No es que él la primera vez que se enfrentó, no, él ya la tenía muy clara. La primera vez que se enfrentó con un oso, ahí sí, el corazón no estaba por vomitar. Pero con Goliat, no, sí ya sabía. Es más, se lo dijo a Saúl, bien claro. Saúl viene y le dice, tú no podrás con él. Bien demoníaco, ¿no? Y tú no podrás con él, porque él es un guerrero entrenado desde juventud y vos sos un muchacho. Y él le dijo, tu siervo es pastor. Parece una conversación de loco. ¿Qué tiene que ver que seas pastor? Pero claro que tenía que ver. Él le dijo, a ver, cuando venía un osito, vos te pensás que este cabezón tiene más fuerza que un oso. Es más, te digo, que medían entre 4,5 metros y 5 metros según los fósiles que se encontraron, tiene un marulo que si yo le llego a errar a esa cabeza, dejo la onda.
no tiro más piedra. Mirá el pedazo de marote que tiene este tarado. Y viene a decirme a mí, a torearme a mí. No se da cuenta que no es vulnerable, es hipervulnerable. Si no tiene casco porque no hay bronce para hacerle un casco a semejante cabeza. Tiene una cabeza tan grande que no hay manera. Y si le llegan a hacer un casco va a pesar tanto que lo tumba. Entonces, cuando uno mira las cosas como las ve Dios, se encuentra que lo difícil se hace fácil. Pero tenés que llegar a mirarla como las ve Dios. En ese momento David las estaba mirando como Dios las veía, mientras que todos los demás lo veían como el mundo las ve. Y cuando entras en el espíritu del mundo, te movés en el espíritu del mundo, hablas el lenguaje del mundo, mirás con los ojos del mundo, la conclusión es desastrosa. Cuando empezás a buscar a Dios y decís, quiero estar pegado a ti, y te pegás a Él y escuchás su palabra, escuchás su voz, ves sus obras, ves sus milagros, ves lo que hace, empezás a volar como el águila, por arriba del problema. Y entonces empezás a ver que Dios hace milagros y que hace maravillas y que no te abandona y que está a tu lado y que no te deja, que siempre está para hacer milagros, prodigios y señales por la gloria de su poder. Y entonces es ahí donde uno dice, en Cristo todo lo puedo, porque Él me... Y muchos dicen, pero pastor, ese texto lo usan para cualquier cosa. Desgraciadamente sí, pero ese texto estaba hablando de economía. Porque dice, puedo tener abundancia, puedo tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de plata. No está hablando de mover un ropero y decir, tú lo puedes. No. No, en todo caso, si tenés que mover un ropero, llamá a algún vecino, a alguien que te dé una mano y no te va a cernear por mover un ropero. ¿Está claro? O viene alguien que es imbancable y dice, todo lo puedo. Hay otros textos, ¿no? Soportándoos unos a otros. Tenés otros textos para usar. No es precisamente ese texto. ¿Amén? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo más importante que usted no tiene que perder? Sí, la fe, obvio. Si no tiene fe, está frito. ¿Qué es lo más importante que no tiene que perder? ¿Qué es lo más importante que no tiene que perder? No sigo predicando, me quedo acá hasta que responda. Eso, el gozo. Porque el gozo es tú. Ahí está. Entonces, empezá a gozarte. Pero la situación es terrible. Gozate. Reíte. Yo les hago algunas bromas. Dije, recién con lo del cura casi te descompones vos. Bueno, un cura, un rabino, todo aquel que se viste de negro, ¿no? Vos también, que estás todo de negro, yo también que estoy todo de negro, es lo mismo. Pero uno identifica más clarito, o más oscuro, para el caso. Ríase. Si no se ríe, escuche, si no se ríe, empiece a pedirle a Dios reírse. Pero pastor, ¿dónde está eso? En el Salmo 126 dice que nuestras bocas se llenarán de risa. Tu boca se tiene que llenar de risa. Pero eso es no ser consciente de lo que pasa. No, eso es ser consciente de que yo, amargado, no puedo pelear. Y lleno de gozo, tengo una polenta que no me para nadie. Entonces, si no te estás riendo, yo te estoy incentivando a empezar ahora. Pero usted no sabe los problemas que yo tengo. Por eso te lo estoy diciendo. Por los problemas que tenés. A menos que prefieras poner la telenovela y llorar, ¿no? Vamos y muramos con él y toda esa historia. ¿Está? Si vos querés andar en fe, tenés que andar fuerte. Para tener fuerte, lo dice muy claro Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fuerza, y lo dice muy claro Pablo. Regocijaos en el Señor
Otra vez os digo, porque como somos lentejas, ¿o no? El drama nos cae mejor. Habla con cualquier... ser un buen dramaturgo es muy difícil. Los que son grandes dramaturgos y escriben obras de teatro, es muy difícil. Pero mucho más difícil es hacer humor. Mucho más difícil. Entonces, vos ponés una madre que perdió un hijo y ya la gente se pone a llorar. Pero para hacer reír alguna vez a la gente, yo conocí a un humorista muy famoso, que un día no podía hacer reír a la platea. Estaban todos, pero como cara de piedra, no se reía nadie. Se bajó, se sentó en una butaca y dijo, che, pase otro y a ver si los puede hacer reír. Y ahí la gente se empezó a reír, porque dijo, hice toda la pirueta que conozco, intenté, pero no sale. Porque la gente tiene tendencia, y con lo que escucha más, tiene tendencia a estar siempre a Greta. Movés 15 músculos para sonreír y 85 para estar serio. Por eso cuando estás serio mucho tiempo decís, ¿me duelen los músculos de la cara? Claro, porque hiciste más laburo, sonreí, pero me salen patas de gallo, pastor. ¿Qué quiere que le diga? Reíte. Mirá, reíte de vos mismo. Pero reíte. 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 El día que Jesús multiplicó los panes y los peces, o los dividió, fue uno de los días más tristes de su vida. Porque le habían anunciado que habían matado a Juan el Bautista. Y él quiso irse a un lugar alejado para estar solo, la gente lo siguió por tierra, viendo hacia dónde iba, y cuando llegó se encontró con la multitud. Y siempre, como yo tengo una imaginación profusa, pienso en lo que debe haber sido aquel momento en la playa, viendo a los grupos, porque les dijo, hagan lo que se sienten por grupos, y vos veías en los grupos, y yo me imagino que en uno, el ciego estaba enloquecido porque veía. Estaba en la orilla del mar, estaba en un lugar precioso. Veía. Y el tipo estaba describiendo los colores. Pues si hay algo que vos no podés decir es cómo es un color. ¿Cómo explicás el color azul? No lo podés explicar. Entonces, explicando el color, los colores. Y por allí estaba el mudo que hablaba y que cantaba. Y el sordo empezó a palmear y a hacer el ritmo porque estaba escuchando. Y el paralítico bailaba. Y ese momento de más de 5.000 personas en una playa debe haber sido algo espectacular de alegría y de gozo, tanto que le alegró el corazón a Jesús. Y que por el otro lado fue la mejor manera de despedir a Juan el Bautista. La mejor manera de despedir a Juan el Bautista. Amén. Usted cuando lee en los evangelios y dice, Jesús andaba con publicanos y pecadores de comilona en comilona y era bebedor, le decían, ¿usted qué cree? ¿Que estaban todos así en silencio? Comiendo. Se acabó el vino. ¿Usted cree que era así la mano? ¿Usted se imagina a los 12 de esa manera? Yo amo a Juan. Y no es una primicia, pero siendo el más chico, yo creo que Juan los debería cargar a todos. No sé por qué se me ocurre eso. Yo creo que Juan se debería divertir con todos. A Pedro, que era poco malarreado, lo debe haber cargado, pero no, lo debe haber vuelto loco. Y no le digo lo despelote con Mateo, como Mateo era el que recaudaba impuestos. Agarrate. Cuando no lo querían boxear, se divertían. Diviértase. Pero pastor, usted está loco.
no es novedad. Diviértase. Póngale el corazón al Señor para que le inyecte alegría. Eso le va a dar fuerza. Y cuando llegue a los problemas más graves, va a tener la fe intacta para reaccionar. Y va a haber milagros, prodigios, señales y maravillas. No, nada te podrá hacer frente. Todos los días, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. A ver, ¿a usted no le parece? Dele fuerte el aplauso a Jesús. Quiero terminar con esto. Quisiera terminar, pero da para mucho esto, ¿no? Pero, ¿a usted no le parece cómico que a Eliseo lo levanten a los gritos pelados? Si lo levanten y dice, ¡los ejércitos enemigos nos están rodeando! Yo me imagino que Eliseo, que no era de un temperamento fácil de arrear, acuérdese lo que pasó con el general, ¿no? Asirio, que le dijo, andá, bañate, ni lo saludó. Era bravo. Andá que te profeticen los profetas de tu madre y de tu padre, le dijo al rey Acaz. Y eso no tiene versión popular. Pues si tuviera versión popular, ¿no? Ya no sería Dios habla hoy, sino Dios hablaba hoy. Te la censuran en 2 segundos. Pero imagínense que salió Eliseo, miró todos los ejércitos y lo más pancho, le acuerdo que este es el Eliseo que lo tuvo loco a Elías, porque Elías se le ocurrió la estupidez de decirle, si me vieres cuando fuere llevado, que es una estupidez de Elías, porque en realidad Dios lo que le dijo fue, unge a Eliseo de tu lugar. Pero esta fórmula de si me vieras, eso es un invento de Elías. De hecho, Dios ya había ungido a Eliseo, porque cuando vienen los hijos de los profetas, dice, ¿sabes que tu Señor te será tomado hoy? Sí, lo sé, callad. ¿Y cómo lo sabía? Porque ya tenía la unción profética sobre su vida. Pero este Eliseo se para y dice, Señor, mostrarle a mi siervo que son malos que están con nosotros. Esa es la oración que figura. Vamos a creer que fue así. Yo creo que debe haber dicho, mostrarle a este Gil. Pero eso es una herejía mía, no la tome en cuenta, ¿no? Hay algunos que son, ¿viste? Piensan que Jesús comía en la casa y nunca se tiraron migas de pan con los hermanos. Yo creo, los 30 años que vivió con sus padres y con sus hermanos, mucha gente dice, no, Jesús bajaba y había una gloria, los querubines le movían las sillas, se lo ponían. Jesús vino a ser uno de nosotros y se debe haber divertido y se debe haber embroncado. Bueno, que se embroncó, lo tenemos en el libro de Juan que dice cómo se embroncó con sus hermanos. Eso lo sabemos. Los hermanos sirven para eso. Los hermanos tienen práctica para eso. Los hermanos te embroncan. Y sobre todo si sos como en el caso mío, hermano menor. El hermano menor la liga siempre. Siempre. Porque la madre dice, anda a comprar y él te mira. Ni te habla, te mira. Y vos sabés que el laburo lo tenés que hacer vos. Y después el desgraciado va y dice, fuimos. ¿A dónde? Y rogá que no, cuando llegue no te saque las monedas. Buah. Eliseo dice, mostrarle. Entonces Dios le muestra a Jesse, ¿ves los ejércitos de Dios? Y dice, ¡wow!
¡wow! Y mientras que el otro está deslumbrado con los ejércitos, Eliseo, con toda la tranquilidad, pero yo miro esa situación y a mí me causa mucha gracia, porque Eliseo estaba claro, tan claro, y dice, Señor, hiérelos con ceguera. ¡Fua! Todos ciegos. Entonces le dice Eliseo a los ciegos, che, ¿a quién buscan? A Eliseo. Síganme que no los voy a defraudar. No dijo eso porque no era argentino, pero dijo, síganme. ¿Sí o no? ¿Qué va? Y por ahí. Y se lo llevó. Y yo me imagino a Eliseo caminando, un viejito tranquilo, caminando, riéndose a mano poder, porque riéndose a mano poder, y a todo un ejército atrás caminando atrás de él. Y cuando llega a Samaria, se planta, el rey manda a los ejércitos y rodean a todos estos guerreros, y Eliseo le dice, porque imagínense que había que guiarlos en el camino, por acá, iba hablando Eliseo, entonces le seguían la voz. No iba a ser, agárrense de la manito, no les puso como los pibes del jardín el cordoncito, no le dijo la soguita, agarren la soguita, no dijo nada de eso Eliseo. Entonces Eliseo iba hablando y ellos escuchaban la voz y reconocían la voz y seguían. Cuando llegó dijo, bueno, padre, abrirle los ojos. Es una imagen que a mí me produce una gracia, pero a mí para mí tiene un humor. Y los tipos abrieron los ojos y dijeron, pero eras vos. No los defraudé, los traje, acá estoy. Y entonces el rey dice, padre mío, ¿los mato? No, haceles un asado. Haceles un asado. Dales bien de comer. En aquella época a los ejércitos que caían se les rompían las vestiduras, sobre todo en la parte trasera, para que se fueran exhibiendo sus carnes. No sé si me entiende. Era una costumbre para avergonzar a los ejércitos que perdían. Dales la mejor ropa y que se vayan tranquilos. Y yo imagino que los tipos lo miraban a Eliseo y decían, ¿y este de qué planeta bajó? ¿Cómo me va a venir a decir que no nos van a matar si nosotros lo veníamos a matar a él? Pero él tiene un Dios que lo cuida. Y se divirtió con ustedes. Yo me imagino lo que se debe haber reído Eliseo. Cuidado que hay una piedra, y por ahí le pegaron a la piedra porque estaban ciegos los otros. Y yo me imagino que se reía Eliseo diciendo, y este otario me quería matar. Ay, y seguía para adelante. Aprende que a cada problema grande Dios le pone un milagro mayor. Y hace cosas grandes porque te ama. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Vamos a ver cómo está la Argentina. Va a leer conmigo y va a ver cómo está Argentina. Amén. Sofonías capítulo 3. Y dice, ¡ay de Jerusalén! La ciudad rebelde, manchada y opresora. Cambie Jerusalén, ponga Buenos Aires. Hay una canción de un salmista que se llama Rodolfo Páez, que yo no la puedo cantar porque en el medio tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que tiene muchas R's, pero que hace que no la pueda cantar, porque ahí sí me crucifican. Que dice algo maravilloso. La verdad que el día que me encuentre con el salmista Páez le voy a decir, ¿con qué podemos reemplazarla para cantarla en la iglesia? La canción dice, Buenos Aires sí,
sacate el diablo del corazón. Sacate el diablo del corazón. Bueno, de esto más o menos. ¡Ay, Buenos Aires! La ciudad rebelde, manchada y opresora. ¿Le caben las tres? No escuchó la voz del Señor ni aceptó ser recogida. No confió en Él. No recurrió a su Dios. Sus jefes son como leones que rugen. Sus jueces como lobos del desierto. En realidad la expresión que se usa ahí son lobos de la noche. En alguna canción yo puse esto, ¿no? Descolonizados. Lobos muy extraños conducen el rebaño. No, que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes, traidores. Sus sacerdotes profanan el santuario y violan la ley del Señor. Pero el Señor está en la ciudad. No escuché un amén. Pero la mejor noticia que usted puede escuchar es esta. ¿O no? El Señor está en la ciudad. Él hace lo bueno. Yo estoy leyendo otra versión, por eso usted está medio, ¿no? Claro, ustedes están con los livianos, los prevaricados. Jehová está en medio de ella justo. Yo estoy leyendo otra versión. A lo mejor le viene mejor no poner los ojos ahí en el texto y escucharla. El Señor está en la ciudad. Él hace lo bueno y no lo malo. Cada mañana, sin falta, establece su juicio. En cambio, el malo ni siquiera conoce la vergüenza. No hay que hacer una acotación de esto, ¿eh? Dice el Señor: he destruido naciones, he arrasado las torres de sus murallas, he dejado desiertas sus calles, sin gente que pase por ellas. En sus solitarias ciudades no queda un solo habitante. Pensé, así Buenos Aires me temerá. Bueno, Jerusalén dice ahí, ¿no? Y aceptará que la corrija. Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso, espérenme ustedes el día que me levante a hablar en su contra. Yo, el Señor, lo afirmo, he decidido reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos. Ay, nunca más van a decir una mala palabra. No. No se refiere a las malas palabras. O sí. Mala palabra. Coima. Mala palabra. Muchos no entienden algo. Cohecho. ¿Qué significa cohecho? Cuando nosotros decimos coima no entiende nadie en el mundo, porque todo el mundo habla de cohecho. En el mundo entero. ¿Qué es cohecho? Hecho por dos. Cohecho. No es uno. ¿Ah? El lenguaje que se tiene que purificar es que tiene que haber un lenguaje verdadero, que sea sincero, que no te digan una cosa y estén haciendo otra, que no te estén vendiendo buzones, que no estén haciendo barbaridades. La pobreza es mala palabra, el hambre es mala palabra. Hay algunos que tienen un concepto muy estúpido
estúpido de mala palabra. Mire, yo cuando estaba en el seminario usaba mucho la palabra minga. Es muy porteña, ¿no? Te decían algo, ahora los pibes no la usan, pero antes decían, qué sé yo, minga, decías. No va a pasar nunca, ¿no? Bueno. Vinieron algunos del interior y me dijeron, minga es una mala palabra. Vea usted. Mire usted, así que minga es una mala palabra. Minga. Dios santo. Hay algunos que tienen una religiosidad tan marmota, pero tan marmota. Vamos a romper todas las ataduras del enemigo. Purificaré el lenguaje de los pueblos para que todos me invoquen, para que todos me sirvan. Del otro lado de los ríos de Etiopía, mi pueblo disperso vendrá suplicante a traerme ofrendas. En aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de las acciones con que te rebelaste contra mí. Pues entonces quitaré de ti a los altaneros orgullosos y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla, que pondrá su confianza en mi nombre. Los sobrevivientes, versículo 13, los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticias, ni dirán mentiras, ni llenarán de embusteces su boca. Podrán alimentarse y descansar sin miedo alguno. Canta, ciudad de Sión, da voces de alegría, reíte. Pueblo mío, argentino, porque ahí está hablando de Israel, da voces de alegría, pueblo de Israel, da voces de Argentina, pueblo argentino, alégrate, Buenos Aires, alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey tuyo, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá en Jerusalén, no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es... El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá, Jerusalén, no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Él es poderoso, te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. Aleluya. Gloria a Dios. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como en día de fiesta. Dice el Señor, yo te libraré entonces del mal que te amanece, de la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Aleluya. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que les hicieron. Aleluya. En aquel tiempo los traeré a ustedes, los reuniré, haré que cambie su suerte
y les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Apláudale, acabo de leer el diario. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.